así que bienvenido, Hugo. Las pantallas son tuyas. Muchas gracias. Saludos Magal y saludos a cada uno de ustedes. Estoy capacitado para proyectar, ¿sí? Bien, perfecto. Les invito entonces a que oremos, ¿les parece? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos da esta mañana para ser edificados por tu palabra. Hoy día nos declaramos totalmente necesitados de tu Espíritu, Señor, para poder conocerte, para poder crecer en ti. Hoy día también rendimos a ti todas nuestras cargas, todo lo que en este día nos quiera agobiar, afligir, Señor, agotar, te lo entregamos a ti. Pedimos, Señor, la acción de tu Espíritu y te oramos por nuestras familias hoy. Te pedimos que nos des claridad, discernimiento, visión y también, Señor, cómo convertirnos en esos intercesores de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, partí orando por la familia porque les voy a estar compartiendo acerca de la familia el día de hoy. ¿M? Y les invito a esta presentación. No sé si la pueden ver, si me hacen dedito para arriba. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Perfecto, vamos a estar compartiendo acerca de la túnica de José. ¿Qué significa esto? Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis, primer libro de la Biblia. Vamos a ir al Génesis capítulo 37. En Génesis capítulo 37, versículo 1 dice, habitó Jacob en la tierra donde estaba morando, donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis 37 nos describe la situación de la familia de José y les quiero invitar a que observen algunas cosas. Primero en el versículo 2, ¿qué tipo de familia era? Era una familia bastante especial porque Jacob había tenido dos esposas y más encima dos concubinas, dos mujeres más. Y ahí hay un diseño tergiversado, de familia. Y en el versículo 3, ¿qué otro problema encontramos allí? En el versículo 2 nos enteramos que José era el que acusaba a sus hermanos, ¿verdad? Informaba a su padre la mala fama de ellos. Ya eso nos habla de que hay un problema ahí en la relación entre José y sus hermanos. Pero en el versículo 3, ¿qué otro problema hay en esta familia? Había preferencia. Jacob tenía preferencia. Muy Mm. bien, había favoritismo o preferencia, y dice el versículo 3 que Israel o Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Y el versículo 4 dice cuál era la reacción de los hermanos ante esta dinámica que se da en la familia. No lo querían. Dice, lo aborrecían, o sea, lo odiaban. Mira qué interesante, ya en el versículo 2 nos damos cuenta que la familia ya está disfuncional, o sea, no está acorde al diseño original de Dios que aparece en Génesis 2 y que después Jesús lo confirma en el Evangelio, ¿verdad? Una familia, un matrimonio formado por un hombre y una mujer. Aquí vemos en el versículo 2 que se traspasaron principios de Dios. En el versículo 3 vemos que hay favoritismo de uno de los padres. Y esto es bien interesante, ¿ah? Porque si ustedes recuerdan la historia de Israel o de Jacob, en la familia de Jacob, que era la familia de Isaac y de Rebeca, pasó algo similar, ¿o no? ¿Habían como favoritismo también? Claro que sí, po. Jacob era el favorito de Rebeca y Esaú era el favorito de Isaac. ¿Se dan cuenta que aquí hay algo que se está como transmitiendo en la familia?
Y en el versículo 4 dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿A dónde más encontramos otro aborrecimiento? Si retrocedemos un poco atrás en el tiempo, cuando Jacob engaña a Esaú, Esaú aborreció a su hermano y la Biblia dice que se consolaba con la idea de matarlo apenas falleciera su padre. Entonces, aquí hay algo interesante porque vemos ciertos patrones que se están como repitiendo en esta historia y son cosas bien serias. En el versículo 2 está esta alteración del diseño de familia. En el versículo 3 está este favoritismo, esta preferencia especial que un padre no debería tener por sus hijos porque va a generar división. Y en el versículo 4 vemos que había envidia y aborrecimiento, o sea, había odio, ¿m? Un odio que la Biblia califica de homicida en el Nuevo Testamento. Pero también me quiero detener en el versículo 3 donde dice ahí que José recibió algo. ¿Qué es lo que José recibió? Recibió una túnica. Y me gustaría que pensaras en esto de la túnica de José como una herencia especial que recibió José, que le hablaba del amor de su padre, pero que también le generó eh, problemas en la relación con sus hermanos. Y me gustaría que también tú pensaras cuál es la túnica que tú has recibido de tu familia. ¿M? Esta túnica que recibió José podríamos verlo como una herencia, como algo que su familia le transmitió a él. Y así como José, también tú y yo hemos recibido cosas que nuestras familias nos han transmitido. Primero recordarte que hay un diseño de Dios para la familia. En Génesis 1 al 26 al 27 nos dice cómo tanto el hombre como la mujer fuimos hechos a imagen de Dios, por lo tanto fuimos diseñados para relacionarnos bien. ¿M? Cuando Dios dice en la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando la Trinidad y algunos se han detenido a reflexionar en esto y piensan que ser hecho a la imagen de Dios significa tener personalidad, lo cual es cierto, porque Dios tiene personalidad y nosotros a imagen de Él también la tenemos. Tenemos mente, emociones, voluntad. Otros piensan que ser hechos a imagen de Dios significa tener autoridad, porque Dios es autoridad y le dio al hombre autoridad sobre la creación, también es cierto. Pero quizá hay otro aspecto en el cual no pensamos mucho a menudo, y es que Dios, siendo Padre, Hijo y Espíritu, se relaciona en armonía. Podríamos decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la familia perfecta, porque es una familia donde no hay conflicto, hay amor, hay complementación, no hay rivalidad, no hay envidia, no hay división. Es una familia totalmente funcional, la del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros fuimos creados a esa imagen para relacionarnos bien. Pero a causa del pecado, esa imagen relacional dentro de la familia se dañó. Y el día de hoy tenemos muchas dinámicas disfuncionales dentro de nuestra familia. Quizás tú creciste en una familia donde hubo maltrato. Quizás tú creciste en una familia donde hubo adicciones. Quizás tú creciste en una familia donde, al igual como la familia extendida de José, hubo engaño, hubo traición, hubo celos, hubo rivalidad, hubo preferencia, hubo envidias. Quizás creciste en una familia donde hubo mucha descalificación. O quizás creciste en una familia donde hubo abandono. ¿M? Entonces, todas esas cosas que te acabo de mencionar tienen que ver con el daño del pecado sobre el diseño de la familia. A nivel de Senlimi, la familia es un valor importante para nosotros como iglesias. Entonces creemos que Dios quiere traer sanidad a nuestra familia y esa sanidad empieza por el que conoció a Cristo, o sea, empieza por ti. ¿M? Seguimos luchando con nuestros patrones familiares. Aquí en pantalla una película de los años 70 muy conocida por ustedes, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes vio la película o alguien leyó las novelas, pero ¿qué problemas tenía esta familia? Esta era una familia con hartos problemas, sí, te aseguro. ¿Qué problemas tenía esta familia? Ya, tenía un problema primero de criminalidad, si eran todos criminales. En segundo lugar, tenía un problema de materialismo, ¿sí? Aquí lo importante en esta familia eran los negocios, ¿sí? Y el que se salía del negocio
no lo iba a pasar bien. ¿Mm? ¿Qué otro problema tenía esta familia? Esta familia tenía un problema de violencia. Había mucha violencia. Ellos se relacionaban a través de la violencia, cada uno de ellos. Y tenían dinámicas familiares y el que no las respetaba, no solamente se iba de la familia, posiblemente aparecía muerto después en algún lugar. Entonces es una familia y estas películas, yo no las he visto todas, eh, nos van mostrando cómo los patrones de pecado van pasando de una generación a otra. Eh, este Vito Corleone es el primero, es la primera generación de esta familia, y él va transmitiendo el negocio familiar, que es ser criminales, a la segunda generación, y esto se transmite eh, y afecta a los miembros. Nadie en esta familia es feliz. Todos están sufriendo de alguna forma. ¿M? Pero para entender la conducta de cada miembro de esta familia es importante entender los patrones que operan en esta familia. En esta familia hay mucho engaño, hay mucha traición, hay mucha competencia. En esta familia también, ¿verdad? Hay formas de relacionarse muy insanas a través de la violencia, de la amenaza, de la intimidación, y son cosas que quizás están en nuestra familia. ¿M? Nuestra familia entonces nos transmiten una túnica. Para los Corleones, que es la familia de esta película El Padrino, la túnica transmitida era el compromiso con los negocios de la familia, con el crimen. Quizás en mi familia, mi propia familia, era el compromiso con los estudios. Y en el caso de la familia de José en Génesis, por un lado era el compromiso con la promesa de Dios, pero por otro lado había mucho conflicto, mucha división y mucha herida en la familia de José. ¿Mm? Entonces, hablemos de estos patrones que vamos transmitiendo de familia de generación en generación. Les voy a invitar a Éxodo 20. Éxodo 20 es un pasaje muy conocido porque aparecen ahí los 10 mandamientos. Y Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Mm? Esto es interesante. Nuestros patrones de pecado, los patrones de pecado de nuestra familia, pueden afectar a nuestros descendientes a menos de que renunciemos a esos pecados y nos apropiemos de nuestra herencia en Cristo. ¿Mm? ¿Somos culpables de los pecados de nuestros antepasados? La Biblia dice que no. Pero esos pecados nos han afectado. Entiendo que sí. Si tú vas con un dedito a Primera de Pedro 1:18, nuestras familias no solamente nos han transmitido cosas buenas, yo creo que todas nuestras familias nos han transmitido algún tipo de valor. Por ejemplo, el valor del trabajo. Quizás tus padres y tus hermanos eran gente muy trabajadora y tú aprendiste acerca de la importancia del trabajo, me refiero al trabajo honrado. Por otro lado, quizás en tu familia se promovió mucho la importancia de tener una educación y ese fue un valor importante para tu familia y eso quizás les permitió también salir adelante en muchas áreas. Entonces, ese es un valor importante. Quizás tu familia era una familia muy solidaria, una familia donde se acogía a la gente necesitada, donde se compartía el pan con el que no lo tenía, o se recibía algún familiar que no tuviera casa, o se cuidó a algún enfermo. Entonces, dentro de tu familia, la solidaridad era un valor importante. ¿M? Pero, 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, ¿qué recibimos de nuestros padres si es que ellos no tenían a Cristo? Una vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir puede haber sido el materialismo. Por ejemplo, quizás en tu familia tú escuchaste que lo importante era tener plata
y que había que estudiar una carrera que diera plata, porque lo más importante en la vida era la plata, ¿sí? O quizás escuchaste en tu familia que lo más importante era lograr, ¿verdad? Tener el control. ¿M? Entonces, o que en tu familia lo más importante era, eh, ponle tú el apellido. ¿M? Punto suspensivo. Entonces, la verdad es que no somos culpables de los pecados de nuestros ancestros, pero sí debemos entender que la influencia de esos pecados sí nos ha afectado. ¿M? O sea, hay patrones de pecado que han operado en nuestra familia y que nos han afectado al presente. ¿Qué encontramos en la historia de la familia de José? Fíjate que en la historia de la familia de José vamos a descubrir patrones pecaminosos. ¿M? O sea, formas de relacionarse equivocado, engaños, celos, trauma, fracaso, división, traición, contienda, y esto dañó su vida familiar. Pero partamos con la primera generación de la familia de José. Estamos hablando de la familia extendida. Primero el caso de Abraham. Abraham era un hombre que puso su fe en las promesas de Dios. Pero cuando se enfrentó a una situación que le generaba temor, ¿cómo zafaba Abraham de situaciones de temor? Huyendo o mintiendo. En este caso, cuando Abraham enfrenta la hambruna que viene sobre Canaán, él no busca a Dios y por temor se va a Egipto. Entonces, hay un patrón de temor en Abraham o en ese momento una decisión de temor. Y cuando el faraón y después otro rey se quedan admirados de la belleza de Sara y tienen pretensiones hacia Sara, Abraham miente. Y Abraham dice, no, dice, ella es mi hermana. ¿Mm? Era una media mentira o una media verdad, pero al final igual las medias verdades abren la puerta a muchas mentiras. Entonces, Abraham mintió. Por supuesto, si vemos la vida de Abraham en general, fue una vida de fe, pero tuvo estas sombras y la Biblia es muy sincera cuando no solamente nos cuenta las cosas buenas de hombres y mujeres de fe, sino que también nos muestra la otra realidad y nos permite identificarnos porque nuestras vidas también son muy parecidas. ¿M? No somos victoria espiritual todo el tiempo, no somos fe todo el tiempo, ¿verdad? Luchamos también con áreas débiles. Isaac, el hijo de Abraham, fue alguien que puso su fe en las promesas de Dios, pero curiosamente repitió las mismas decisiones de engaño cuando se había enfrentado al temor. Hay una situación donde también hay un rey, no me acuerdo si es un rey filisteo, que también pretende a Rebeca y ¿qué hace Isaac? Miente nuevamente. No, es mi hermana, no es mi mujer. ¿M? Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y él desarrolló favoritismo por uno de ellos, ¿se acuerda? Desarrolló favoritismo por Esaú, tomó partido por un hijo, y por otro lado, eh, Rebeca tomó partido por Jacob. O sea, había división en el matrimonio en cierto aspecto. Y si llegamos a Jacob, que ya sería tercera generación, vemos un hombre que al igual que Abraham e Isaac, tuvo fe en las promesas de Dios. Pero estos pecados de engaño, que podríamos decir fueron ocasionales en Abraham, Isaac, en Jacob se dispararon. ¿Sí? O sea, aquí el engaño creció mucho en la vida de Jacob. ¿Era un hombre que amaba a Dios? Sí. ¿Era un hombre que tenía fe en las promesas de Dios? Por supuesto. Y fue un hombre que tuvo que ser muy tratado por Dios para romper este patrón, el patrón del engaño. Por otro lado, en el caso de Esaú, vemos que a diferencia de Abraham, Isaac y Jacob, era alguien que no valoró las promesas de Dios y era alguien con patrones de violencia y asesinato. Eso ya está ahí presente. ¿M? Estoy pensando cómo este patrón de Saúl se transmite después a los hijos de Jacob. Está presente ahí en alguna forma, porque los hijos de Jacob se vuelven asesinos. Concretamente Simeón y Leví, si mal no recuerdo. Tenemos en Labán, el tío de Jacob, un patrón de engaño también muy fuerte.
Y en Raquel y Lea, las esposas de Jacob, una competencia. O sea, si Raquel y Lea estaban compitiendo por el amor de Jacob, imagínense después que ese patrón de competencia se transmite y José termina compitiendo con sus hermanos y los hermanos terminan compitiendo contra José por el amor del padre. ¿Se da cuenta que hay patrones que vamos transmitiendo? En los hijos de Jacob, los 11 hermanos, en general vemos también este menosprecio hacia las promesas de Dios. Si usted lee la historia de los hijos de Jacob, a usted le cuesta creer que ellos son los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Al principio a mí me costaba como calzar las dos imágenes, como que no me calzaba esto que estos hombres, pero que aquí está operando la gracia de Dios. Dios no nos ve conforme a nuestros pecados, nos ve conforme a la obra de su Hijo en la cruz y trata con nuestros pecados, por supuesto, para llevarnos a santidad. Pero en los hijos de Jacob vemos menosprecio hacia las promesas de Dios, vemos violencia y asesinato. ¿Se acuerda que ellos matan a todos los habitantes de una ciudad, vengando la deshonra de su hermana? Entonces, en estos hijos de Jacob hay violencia y asesinato. Acuérdense que ellos primero quieren matar a José y después deciden venderlo, pero primero quieren matarlo. Entonces hay un patrón ahí homicida y hay un patrón de engaño. ¿Se acuerda que cuando ellos venden a José, toman la túnica de José, matan un animal, empapan la túnica en la sangre y se la llevan a Jacob y engañan a su padre? O sea, Jacob engañó a su padre. ¿Se acuerdan que Jacob se disfraza de Saúl para que Isaac lo bendiga? Y aquí tenemos, curiosamente, a los 11 hijos de Jacob engañando a su padre respecto de la muerte de José. Pero quiero llegar a lo que me da más esperanza y es que en el Señor hay redención. Y en José se rompe esta cadena familiar. Qué impresionante, ¿ah? Que la vida de una sola persona que obedezca a Dios puede romper toda la cadena para atrás. José enfrentó las mismas tentaciones, me atrevo a decir, que el resto de esta familia. José pudo haber mentido en un momento cuando se le insinúa la esposa de Potifar. José pudo haber pecado y pudo haber mentido, pero no lo hizo. Él tomó la decisión de romper con el patrón de mentira, tomó la decisión de no engañar a su jefe con su esposa, rompió esa cadena. José, cuando él ya es poderoso en Egipto, él pudo haber mantenido un patrón de división hacia sus hermanos y decidió no hacerlo. Él pudo haber mantenido un patrón de amargura y de venganza y haberse cobrado una venganza violenta contra sus hermanos, haber cometido violencia y asesinato, así como lo quisieron hacer con él, y él decidió perdonar. Entonces, en José vemos a un hombre que es muy como Cristo, es muy parecido a Jesús. Y José es alguien que decide romper los patrones de pecado que operan en su familia. Esto es impresionante porque son patrones de pecado que llevan 3 generaciones operando. O sea, vienen desde Abraham, Abraham una generación, Isaac una segunda generación, Jacob una tercera generación y José, ¿verdad? Viene a enfrentar todo eso y él dice, esto no va a continuar, esto no va a continuar, porque Dios no quiere que esto continúe. Y en Cristo yo tengo la autoridad de romper esto, ¿m? Porque José fue un hombre que recibió conocimiento de Dios a través de su padre Jacob. Yo no me explico otra forma para entender cómo José operó, cómo tomó decisiones tan buenas. em, Porque fue un hombre lleno de la presencia de Dios y un hombre que recibió mucho conocimiento de un Jacob ya tratado, ¿m? De un Jacob que ya había resuelto muchas cosas con Dios y también le quedan otras que resolver. Entonces, ¿cómo detenemos estos patrones pecaminosos que también pueden operar en nuestra familia? No sé si a lo mejor viendo esta historia de la familia extendida de José, pudiste identificar algunos patrones de pecado. Por ejemplo, a lo mejor en tu familia había violencia, quizá no violencia de matarse literalmente, pero quizá había un trato muy violento, muy brusco, mucho grito, mucha discusión, mucha denostación, mucho menosprecio, mucha descalificación. Quizás en tu familia había un patrón de mentira, de mucho engaño. Quizás la forma en que la familia en general resolvía los problemas era mintiendo, tapando cosas, etcétera.
No hemos hablado de los pecados sexuales de la familia extendida de José, que los hubo. Ustedes recordarán que Judá en el capítulo 38 comete ahí pecado sexual, ¿verdad? Entonces, es interesante que a lo mejor en nuestras familias también hubo de esto, fornicación, adulterio, patrones de mamá soltera quizás, o hijos que tuvieron, integrantes de la familia que tuvieron hijos por fuera. Entonces, todos esos patrones, y quizás también un patrón de menosprecio hacia las cosas de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos da mucha esperanza? Si tú vas a Gálatas 3:13, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesucristo murió para derrotar estos patrones familiares de pecado, conocidos también como maldiciones generacionales, y Él los venció en la cruz. Pero ¿cuándo aplica esto? ¿Cuándo yo puedo empezar a romper en mi vida y después, digamos, pensando en la vida de mis hijos, eh, cómo puedo irme haciendo libre de estos patrones de pecado? Primero cuando decidimos creer en Él y cuando decidimos arrepentirnos. ¿Mm? De esa manera se cumplirá la otra parte de la promesa de Éxodo 20 que no la habíamos leído. Solo leímos la parte de juicio de Éxodo 20, que es cuando dice Éxodo 25. Dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es interesante, pero hay estudios médicos donde hablan de enfermedades que se pasan hasta la tercera y cuarta generación. Ni siquiera son estudios médicos cristianos, son estudios científicos, pero que hablan de cómo hay una herencia que efectivamente se transmite. Pero en Éxodo 26, ahí está la promesa en Cristo. Dice el 6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, a los que confían en Cristo y se arrepienten, la misericordia de Dios fluye, ¿sí? Para tus descendientes. ¿M? Entonces, qué bueno que en Cristo hay redención para nuestra familia, en Cristo hay restauración para nuestra familia. Dios restauró la familia de José para llevar a cabo su plan. ¿Mm? O sea, si la familia de José pudo ser redimida, si esta familia llena de mentira, de engaño, de competencia, rivalidad, pecados sexuales, traición, violencia, intentos de asesinato, si esta familia y amargura, si esta familia pudo ser restaurada, tu familia, mi familia, no podrán ser restauradas. ¿Mm? O sea, si hay una familia que se necesitaba fe para verlo restaurado y sanado, era esta. Y sin embargo fue una familia que Dios ministró, que Dios liberó, que Dios restauró, que Dios trajo restauración, que Dios trajo transformación, que el Señor trajo cambio. ¿Mm? Hablemos ahora de patrones familiares que sanan y bendicen. ¿Mm? ¿Te gustaría a ti transmitirle esto a tu familia? Patrones familiares de sanidad, de bendición, de restauración. ¿Te gustaría a ti romper estos patrones de odio, de traición, de competencia, de dolor? Por supuesto. Acabamos de decir, en base a Éxodo 20, el 4 al 6, que las bendiciones serán derramadas sobre cientos de generaciones de aquellos que aman y obedecen al Señor. Si tú como papá, mamá, abuelito, abuelita, te comprometes, ¿verdad?, a amar al Señor y obedecerlo, ya estás generando un cambio, estás rompiendo con toda esa herencia pecaminosa que viene hacia atrás y estás empezando a liberar una herencia de bendición sobre tu familia. José. ¿Qué pasó con José? Vamos a ir a Génesis 41:51. Te voy a invitar a Génesis 41:51. Dice Génesis 41:51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo.
y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Mm? ¿Te das cuenta que José es un anticipo de Cristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, porque es un hombre que rompe con el pecado, es un hombre que rompe con las cadenas del pecado. José decidió arrepentirse y romper una cadena de patrones de pecado de varias generaciones. Te repito, en vez de mentir, dijo la verdad. En vez de consentir en la inmoralidad, optó por la pureza. Y en vez de salir adelante en sus fuerzas, buscó la presencia de Dios. José fue un hombre muy tratado en el orgullo, porque estos sueños que tenía, estos dones, le generaban mucho orgullo, pero tú ves que en la medida que va avanzando la historia de José, Dios va rompiendo eso en él cuando él llega donde el faraón y él explica dónde vienen sus dones, José dice, esto no es mío. Dice, esto viene de Dios, pero del Dios verdadero. Entonces, en vez del orgullo, es un hombre que opta por la humildad, y en vez de la amargura y venganza, es un hombre que opta por el perdón. En los nombres que él le pone a sus hijos, cuando él le pone a su hijo Manasés, José está diciendo, yo estoy rompiendo con mi pasado. O sea, estoy olvidándome de mi trabajo, de mi adversidad, de mi dolor y de la casa de mi padre, entiendo yo, a la luz de la historia de José, me estoy olvidando de la casa de mi padre en el sentido de lo que ellos me quisieron hacer. O sea, decido romper con el pasado. Y esto es muy poderoso porque en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Cristo, tu pasado no te determina, tu pasado familiar no te determina, los pecados de tu familia no te determinan. Lo que te determina a ti es que ahora eres una hija de Dios. Y es interesante el nombre Efraín porque Efraín mira al futuro. Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, rompo con el pasado pecaminoso en Cristo y me puedo orientar a un futuro productivo que tiene fruto, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, en José vemos un hombre que rompe con los patrones familiares de pecado del pasado y un hombre que empieza a establecer patrones nuevos y patrones que sanan y bendicen a toda su familia. ¿Sí? Tú eres bendición para tu familia. Tú dices, no, pero ¿cómo yo, si mi familia no me pesca o mi familia no me escucha cuando les hablo del Señor? Igual, tú eres bendición para tu familia. Dios te va a usar a ti para bendecir, para transmitir bendición a tus hijos y sanar también tus relaciones familiares. Tienes que creerlo, tienes que apropiarte de eso. En José tenemos un hombre que comprendió el plan de Dios, pero porque él alineó su corazón y su mente con el Señor y su palabra. En pantalla está Génesis 50:20, cuando José, creo que este ya es el último capítulo de Génesis, cuando muere Jacob, los hermanos, los 11 hermanos, hablan entre sí y les dicen, hablemos con José, dice, porque ahora que murió Jacob, seguro que se va a cobrar la venganza. Aun cuando José ya los había perdonado anteriormente, todavía los hermanos de José piensan que él se va a vengar igual a la muerte de Jacob. Y ellos van donde José y se humillan, le vuelven a pedir perdón, y José les da esta respuesta. Les dice, ustedes pensaron hacerme mal. Me gusta esto porque José no está atenuando el dolor que sufrió, no está bajándole el perfil al intento de asesinato que quisieron cometer contra él y a cómo después lo vendieron y se deshicieron de él. Y José dice, ustedes pensaron hacerme mal, o sea, él reconoce. A veces nosotros podemos ser como medios negadores del dolor y decir, no, si a mí esto no me dolió, y no, si en realidad no, yo no lo sentí, no, si en realidad a mí esto me dio lo mismo. No, José es un hombre que dice, sí, en realidad yo sufrí, esto me hizo mal, me generaron un daño, pero Dios lo cambió en bien. O sea, José tiene la visión terrenal, su visión humana, pero también tiene la perspectiva divina. Y esto José lo tuvo que haber recibido en revelación de parte de Dios. Dice, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Fíjate la diferencia que puede marcar a alguien
que está lleno de la presencia de Dios y que tiene una vida de oración, una relación con Dios en relación a su familia. ¿Cuál es la visión que tuvo José de su familia? Mira, parafraseando, es como que José les dijera, Ustedes me hirieron porque son gente muy herida. Ustedes me dañaron porque son gente muy dañada. Pero Dios lo cambió en bien y por medio de Cristo hay salvación para ustedes. Por medio de Cristo puede haber un cambio. Por medio de Cristo, no importa cómo estén las cosas hoy en tu familia, por medio de Cristo se puede ver una transformación. Hay redención, hay un rescate en Cristo. ¿Qué patrón familiar te gustaría a ti transmitirle a tus hijos, a tus nietos? ¿Mm? Hay un dicho que yo lo encuentro nefasto que dice que los padres crían y los hijos malcrían, y los abuelos malcrían. En realidad, los abuelos pueden consentir, pero no malcriar. O sea, el papel de los abuelos es transmitir conocimiento de Dios. En 2 de Timoteo 1:5 que está en pantalla, el apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. O sea, qué interesante que esta abuelita le transmitió fe a su hija, la mamá de Timoteo, y la mamá de Timoteo le transmitió un patrón familiar de bendición y de sanidad a Timoteo por medio de la palabra de Dios. Algunos piensan o especulo, que el papá de Timoteo puede haber muerto y puede que Eunice fuera una mamá viuda. O puede ser que el papá los haya abandonado. El caso es que Timoteo, entiendo yo, era hijo de un hombre gentil y podría entender que Eunice era una mamá judía piadosa que tiene un encuentro con el Señor. Pero el apóstol Pablo le dice, esa fe que hay en ti, Timoteo, esa confianza que tú tienes en Dios, es una herencia espiritual que te transmitió tu mamá y también te transmitió tu abuela. Aquí opera Éxodo 20, donde dice que la bendición del Señor es para millares de millares los que lo conocen y guardan su palabra. O sea, imagínate la tremenda bendición que recayó sobre Timoteo, quien después fue un tremendo misionero y un tremendo pastor bajo la dirección del apóstol Pablo. Entonces, me imagino que hay alguno entre ustedes que le ha transmitido bendición a sus hijos o está en esa lucha, orando por sus hijos para poder transmitirles un patrón familiar de sanidad. Y algunas también puede que estén luchando para alcanzar la vida de sus nietos también con sanidad o con ese sobrino en el cual has podido sembrar la palabra de Dios o con ese familiar al cual estás compartiendo de Cristo. Y también tenemos un ejemplo que está en Génesis 35, del 1 al 3, de la decisión que toma un hombre de romper con los patrones familiares del pasado. Y me refiero al ejemplo de Jacob. Reitero, Jacob no era un hombre perfecto, era un hombre con muchas debilidades, pero era un hombre de fe. Y era un hombre que Dios procesó. O sea, Dios trabajó mucho para romper patrones en la vida de Jacob, patrones pecaminosos, patrones de engaño, patrones, ¿verdad? eh, de dolor también. Jacob fue un hombre que sufrió mucho a causa de sus propios pecados, pero Dios no lo soltó, o sea, Dios trabajó con él hasta llevarlo a la libertad. Génesis 35 del 1 al 3 dice, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Te das cuenta que Jacob tenía esta buena herencia de Abraham y de Isaac? Abraham era un hombre de altares, era un hombre que adoraba a Dios. El altar en el libro de Génesis representa adoración. Entonces Jacob aprendió ese ejemplo de su padre Isaac e Isaac lo aprendió de su padre Abraham, la necesidad de levantar al... Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Él decidió levantar un altar a Dios. Después dice, entonces Jacob dijo a los de su casa, ¿quién eran los de su casa? Eran los de su familia.
Y Jacob confronta a su familia y les dice, entonces Jacob dijo a los de su casa, a sus familiares y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificados y mudados los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios. Qué interesante que Jacob va donde su familia y le dice, oye, le dice, las cosas están mal, ¿sí? Estamos con patrones familiares de pecado acá entre nosotros, hay ídolos entre nosotros, y Jacob los confronta y los mueve al arrepentimiento, les dice, tenemos que quitar estos dioses con D minúscula que hay entre nosotros. Tenemos que quitar ese Dios con D minúscula del engaño, del materialismo, de el orgullo. Tenemos que quitar estos falsos dioses que tenemos entre nosotros, ¿verdad? Del control. Tenemos que quitar todos estos dioses falsos, todos estos patrones familiares de maltrato, de violencia, de enojo, de amargura. Dice, tenemos que purificarnos. ¿Quién es el que nos purifica a nosotros? La sangre de Jesús cuando nos arrepentimos. Y tenemos que mudar nuestros vestidos. ¿Qué significa cambiarse los vestidos en la Biblia? Santificarnos. Dice, y después de eso, levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios. ¿Mm? Oye, empecemos a ir a reunirnos con el resto del ministerio en la casa iglesia, y allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. O sea que a Jacob no le dio lo mismo los patrones que él veía en su familia, a pesar de ser un hombre que enfrentó mucho pecado y mucho dolor, ya hacia el final de su vida, o digamos ya en una época avanzada de su vida, él ve su familia y dice, tenemos que cambiar las cosas, no podemos seguir como estamos el día de hoy. Pregunta, ¿cuál es tu túnica? ¿Mm? Identifica, te pido que en base a esta diapositiva, tú puedas identificar en tu familia un patrón pecaminoso y uno constructivo. Quizá un patrón constructivo que viste en tu familia es que tu familia era trabajadora, se levantaban temprano, trabajaban. Quizá un patrón pecaminoso, materialismo, poner la confianza en la plata, en el dinero, en los bienes. Quizá un patrón constructivo, tu familia era solidaria, ayudaban mucho a las personas necesitadas. Eso fue un buen patrón que te transmite tu familia. Quizá un patrón familiar destructivo, el adulterio. Puede ser, quizá en una generación, en otra generación, en otra también. Un patrón familiar constructivo era una familia unida, se ayudaban entre todos. Quizá un patrón familiar pecaminoso, el engaño. ¿Mm? Y así, me gustaría entonces que no tienes, esto no hay que comentarlo ni hay que decirlo. Me gustaría que en tu interior pudieras identificar. Si identificaste al menos un patrón pecaminoso en tu familia y si pudiste identificar algún patrón también constructivo, un patrón que te haya bendecido a ti en tu familia de origen. ¿Mm? Bien, antes de orar, si alguien quisiera comentar algo de esta enseñanza, si algo les llamó la atención o experimentaran la libertad de comentar algo, está el micrófono abierto, esta es la parte en que ustedes opinan, se explayan.